Quiero que pienses en alguien específico, alguien que con una sola frase, con un solo comentario, con una sola mirada, fue capaz de arruinarte el día entero, o la semana, o el mes. Tal vez fue tu jefe en una reunión diciéndote que tu presentación podría haber sido mejor. Tal vez fue tu mamá preguntándote cuándo vas a formalizar tu vida, como si lo que ya tienes no fuera suficiente. Tal vez fue alguien en redes sociales, un completo extraño, que dejó un comentario en tu foto y tú, en lugar de ignorarlo, lo leíste 15 veces, te lo repetiste en la ducha, te fuiste a dormir pensando en eso y al día siguiente seguías ahí, masticando esas palabras que ni siquiera merecían 5 segundos de tu atención. Si eso te ha pasado, y sé que te ha pasado porque nos ha pasado a todos, entonces lo que vamos a hablar hoy es exactamente para ti. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más poderosos que he encontrado en años de leer, estudiar y equivocarme. Viene de un libro que probablemente has escuchado mencionar, que quizá tienes en tu mesita de noche con el lomo sin doblar, que alguien te regaló hace 3 años y nunca terminaste. Se llama Los 4 Acuerdos, de Miguel Ruiz, y el acuerdo del que vamos a hablar hoy es el segundo: no te tomes nada personalmente. Suena simple, suena hasta obvio, pero te garantizo que cuando terminemos vas a entender por qué es una de las ideas más radicales y más difíciles de aplicar que existen. Porque el problema no es que no conozcas el concepto, el problema es que lo sabes con la cabeza y no lo vives con el cuerpo. Y esa diferencia lo cambia todo. Empecemos desde la raíz del problema. Para entender por qué nos tomamos todo personal, primero tenemos que entender cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a otro ser humano. Cuando alguien te dice algo, cualquier cosa, tu cerebro no procesa esa información de forma neutral. Tu cerebro tiene un filtro enorme, construido durante toda tu vida, hecho de experiencias, de miedo, de traumas, de creencias, de expectativas, de historias que te contaste sobre quién eres y cómo debería tratarte el mundo. Y todo lo que entra por ese filtro queda teñido, queda interpretado, queda cargado de un significado que no necesariamente estaba en las palabras originales, sino en tu cabeza. Piénsalo así: imagina que 2 personas escuchan exactamente la misma frase: llegas tarde. Persona 1, alguien que creció en una familia donde llegar tarde era sinónimo de irresponsabilidad, donde le dijeron 1000 veces que era un flojo, que nunca iba a llegar a ningún lado. Esa persona escucha llegas tarde y siente vergüenza, enojo, culpa, se pone a la defensiva, empieza a dar excusas. Persona 2, alguien que creció en un ambiente relajado, que tiene una relación segura con su propio valor. Esa persona escucha llegas tarde y dice sí, lo sé, hubo tráfico, arranquemos y listo. La misma frase, 2 mundos completamente distintos. ¿Qué cambió? No las palabras, cambió el filtro. Y eso es exactamente lo que Ruiz está señalando cuando dice que nada de lo que otros hacen es por ti. Todo lo que los demás hacen es por ellos mismos. Esta idea puede sonar a excusa, puede sonar a entonces nadie es responsable de nada. Y no, no es eso. No estamos hablando de relativismo barato. Estamos hablando de algo mucho más profundo y práctico. Cuando alguien te insulta, te critica, te ignora, te menosprecia, lo que está saliendo de esa persona es su propio veneno, su propio dolor, sus propias heridas. Y si tú te lo tragas, si lo absorbes, si dejas que entre y se instale y empiece a pudrirse por dentro, el problema no es la persona que lo lanzó. El problema es que tú lo agarraste. Ruiz usa una metáfora perfecta. Imagina que alguien está caminando por la calle y de la nada te lanza comida podrida, basura, desperdicios. ¿Qué harías? ¿Lo esquivarías? ¿No? No te quedarías ahí con los brazos abiertos diciéndole, sí, tráela, qué rico. Pero eso es exactamente lo que hacemos con los comentarios, con las críticas, con las opiniones ajenas. Alguien nos lanza su basura emocional y en lugar de esquivarla, la abrimos con entusiasmo,
la examinamos, la olemos, le buscamos la profundidad, nos preguntamos qué significará, la guardamos para verla después, la dormimos en la misma cama que nosotros. Y eso no es sensibilidad emocional, eso es masoquismo sin saberlo. Ahora bien, hay algo que necesito que quede muy claro porque aquí es donde la gente se pierde. No tomarse nada personal no significa que no te afecte, no significa que seas una roca. Los seres humanos somos animales sociales. El rechazo social activa en nuestro cerebro las mismas áreas que el dolor físico. Hay estudios que lo demuestran. Cuando alguien que te importa te dice algo que duele, duele de verdad, fisiológicamente. No eres débil, eso es neurología. Pero hay una diferencia gigantesca entre sentir el dolor y quedarte viviendo en él, entre registrar que algo te afectó y construir una narrativa completa alrededor de eso que le da a esa persona poder sobre tu estado de ánimo, sobre tu autoestima, sobre tus decisiones. Y aquí entra el concepto más importante de todo esto. Ruiz habla de lo que llama el sueño del planeta, la idea de que todos los seres humanos vivimos en una especie de ilusión colectiva, un sistema de creencias compartidas que aprendimos desde niños y que tomamos como si fuera la realidad absoluta. Aprendiste que ciertas cosas son buenas y otras son malas, que el éxito se ve de tal manera, que la belleza se mide así, que ser una buena persona significa esto y no aquello, y todo eso no te lo enseñaron sentándote a explicarte la filosofía detrás. Te lo enseñaron con recompensas y castigos, con aprobación y rechazo, con amor condicional disfrazado de amor incondicional. Tu mamá te decía, qué niño tan bueno, cuando hacías lo que ella quería y se ponía fría o enojada cuando no lo hacías. Tu papá te celebraba cuando sacabas buenas notas y te ignoraba cuando no. Tu grupo de amigos en la escuela te incluía cuando eras como ellos querían que fueras y te dejaba fuera cuando no. Y tú, como cualquier ser humano sano y normal, aprendiste que para recibir amor, para ser aceptado, para pertenecer, tenías que ajustarte, tenías que moldarte, tenías que convertirte en la versión de ti mismo que los demás necesitaban ver para aprobarte. Y con eso, sin que te lo explicaran, aprendiste a depender de la opinión ajena como si fuera oxígeno. Eso es lo que Ruiz llama domesticación. Y no lo dice de forma peyorativa, como si tus padres fueran villanos. Lo dice de forma descriptiva. Así funciona la transmisión cultural. Los adultos que te criaron también fueron domesticados. Ellos también aprendieron sus creencias de personas que las aprendieron de otras personas en una cadena que se remonta a generaciones hacia atrás. Nadie eligió conscientemente darte esas creencias. Simplemente hicieron lo que sabían hacer con lo que tenían. Pero el resultado es que creciste con un juez interno, una voz dentro de tu cabeza que juzga absolutamente todo lo que haces basándose en esas reglas que absorbiste. Y ese juez interno tiene el mismo estándar de evidencia que los demás. Cero. Con que alguien diga algo, con que alguien te mire de cierta manera, ya tienes suficiente para que el juez entre en sesión y empiece a dictar sentencia. Vamos a hablar de algo que probablemente reconocerás. Ese fenómeno de cuando alguien no te contesta el mensaje y tu mente empieza a construir una historia. No me contestó. Estará enojado conmigo, hice algo mal, ya no le intereso, y en cuestión de minutos estás en una espiral de angustia basado en absolutamente nada, basado en la ausencia de información, y lo que tu mente hizo fue tomar esa ausencia y rellenarla con sus peores miedos, porque eso es lo que hace la mente cuando no tiene datos, inventa, y casi siempre inventa lo peor, porque el cerebro humano tiene un sesgo de negatividad que evolucionó para mantenernos vivos en la sabana africana, donde era más seguro asumir que cada ruido en los arbustos era un depredador que asumir que no era nada. El problema es que ese mecanismo que nos salvó la vida durante miles de años ahora nos está destruyendo la existencia, porque ya no vivimos en la sabana. Ya no hay leones detrás de cada mensaje sin responder, pero tu cerebro no lo sabe. Tu cerebro
sigue funcionando con el mismo software de supervivencia y por eso interpreta el silencio de un amigo como una amenaza existencial. Hay algo que muy poca gente menciona cuando habla de este libro y que me parece fundamental señalar. El segundo acuerdo no solo aplica a las cosas negativas, también aplica a los halagos, también aplica a los cumplidos, también aplica a la aprobación. Y esto es lo que hace que el concepto sea verdaderamente radical, porque nos han vendido la idea de que el problema es la crítica, que si aprendes a no afectarte por las críticas, ya la hiciste. Pero Ruiz va mucho más lejos. Dice que si te afectas por las críticas, también te afectas por los halagos. Y si tu bienestar depende de que te alaben, entonces estás igual de encadenado que si dependieras de que no te critiquen. Simplemente cambia el tipo de cadena. Cuando alguien te dice que eres increíble, ¿cómo te sientes? Bien. Pero ¿por qué te sientes bien? ¿Porque tú sabes que eres valioso? ¿O porque alguien más te lo confirmó? Porque si es lo segundo, tu sensación de valor no viene de adentro, viene de afuera, y lo que viene de afuera puede irse en cualquier momento. Eres como un globo atado a otra persona. Cuando se mueven, te mueves. Y eso no es libertad, eso es servidumbre emocional con apariencia de relación. Ahora voy a decirte algo que puede incomodar, pero que necesitas escuchar. La razón por la que nos tomamos todo personal no es debilidad, no es falta de carácter, no es que seas demasiado sensible. La razón es que durante toda tu vida te entrenaron para hacerlo. Te enseñaron que la opinión de los demás importa, que quedar bien importa, que hay que ganarse el amor, que hay que merecerlo y que una forma de saber si lo tienes es prestando atención a cómo te tratan y qué dicen de ti. Así que tomarte las cosas personal no es un defecto de fábrica, es un programa que instalaron en ti y los programas se pueden desinstalar, pero primero tienes que saber que están ahí. Para saber que están ahí, tienes que empezar a observarte, porque la mayoría de la gente reacciona a las opiniones ajenas de forma completamente automática. Alguien dice algo y ya reaccionaste antes de pensar, ya sentiste el golpe, ya se activó la defensa, ya estás en modo batalla o en modo huida, todo en fracción de segundos. El trabajo del segundo acuerdo es crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, un pequeño espacio de conciencia donde puedas decirte, espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es sobre mí o es sobre la persona que lo dijo? ¿Necesito tomar esto como un ataque o puedo simplemente dejarlo pasar? Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió el Holocausto, dijo que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y que en ese espacio reside nuestra libertad de elegir. Si él pudo encontrar ese espacio en las peores condiciones que un ser humano puede imaginar, tú puedes encontrarlo cuando tu jefe te hace un comentario en la reunión del lunes. Quiero contarte sobre un patrón que veo constantemente. Una persona recibe una crítica y lo primero que hace es buscar validación. Le cuentas a un amigo, le cuentas a otro, busca que alguien le diga, tienes razón, eso estuvo muy mal, y si consigue esa validación, se siente mejor por un rato, pero después vuelve el malestar, porque el problema no era la crítica, el problema era la herida que la crítica tocó, la herida que ya estaba ahí antes de que nadie dijera nada, y esa herida no se cura con validación externa, se cura trabajándola por dentro. Cuando alguien te critica y eso te duele, hay dos posibilidades. Primera, la crítica no tiene fundamento, es una proyección de esa persona, es su dolor hablando. En ese caso necesitas la capacidad de decir, esto no es sobre mí y dejarlo ir. Segunda, la crítica tiene algo de verdad, hay algo que si eres honesto contigo mismo, reconoces como real. En ese caso necesitas la madurez de decirte, hay algo aquí que puedo aprender. Pero nota que en ambos casos la solución no involucra darle poder a la otra persona sobre cómo te siente. En el primero lo sueltas, en el segundo lo usas para crecer, pero en ninguno le entregas las llaves de tu bienestar emocional a alguien más. ¿Cuánta energía has gastado en tu vida tratando de convencer a personas que no querían ser convencidas? ¿Cuántas
conversaciones has tenido en tu cabeza, discusiones imaginarias donde finalmente les dices todo y ellos por fin te dan la razón? ¿Cuántas noches has pasado pensando en cómo podrías haber respondido diferente para que esa persona cambie su opinión de ti? Esa energía, esa cantidad de energía mental y emocional que has invertido en gestionar lo que otros piensan de ti. Imagina por un momento que pudieras redirigir todo eso hacia tus proyectos, hacia tus relaciones más importantes, hacia tu salud, hacia tu crecimiento. ¿Quién serías? ¿Qué habrías construido ya? Porque el costo real de tomarte todo personal no es el dolor del momento. El costo real es todo lo que no estás construyendo mientras estás ocupado reaccionando a opiniones que, si eres completamente honesto, ni siquiera importan tanto. Hay una pregunta que me gusta hacer porque suele generar mucha incomodidad. ¿Por qué te importa tanto lo que piensan personas que en el fondo no respetas del todo? Tu tía que no ha salido de su pueblo en 30 años y tiene una opinión fuertísima sobre cómo deberías llevar tu vida. El compañero de trabajo que lleva años haciendo exactamente lo que tú no quieres hacer y que sin embargo te critica tu forma de trabajar. El ex que terminó la relación de la peor manera posible y que de repente tiene todo claro sobre qué está mal en ti, por qué su opinión tiene tanto peso. La respuesta incómoda es que les das ese poder porque una parte de ti ya cree lo que están diciendo, ya hay una voz interna que tiene esas dudas. Y cuando alguien de afuera las verbaliza, aunque sea de forma cruel, esa voz interna dice, ves, te lo dije. Y esa es la herida real, no lo que dijo la persona de afuera, lo que tú ya pensabas de ti mismo y que ahora sientes que tiene confirmación. Ruiz habla de una inmunidad, de construir una inmunidad emocional que no venga de cerrarte, no venga de no sentir, no venga de aislarte del mundo, sino que venga de tener una relación tan sólida con tu propio valor que las opiniones ajenas simplemente no tengan dónde anclarse, como agua sobre piedra. El agua cae, toca la piedra y sigue su camino. La piedra no retiene el agua, no se afecta por ella, no cambia su forma porque el agua pasó. Y eso no es frialdad, es estabilidad, es saber quién eres con tanta claridad que lo que otros digan sobre ti no puede redefinirte. Pero voy a ser completamente honesto sobre algo que el libro no siempre explicita con suficiente énfasis. Ese nivel de estabilidad no se construye de un día para otro. No se construye leyendo un libro, aunque sea extraordinario como este. No se construye escuchando un podcast, aunque este sea el mejor podcast del mundo, lo cual obviamente es verdad, pero igual, esa estabilidad se construye a través de un proceso de autoconocimiento genuino, un proceso de entender de dónde vienen tus heridas, cuáles son tus creencias más profundas sobre tu propio valor, qué fue lo que te enseñaron que necesitabas para ser amado. Porque hasta que no entiendas eso, vas a seguir reaccionando en automático. Conozco personas que han leído los 4 acuerdos 3 veces, que los subrayaron, que pueden explicarte cada concepto perfectamente y al mismo tiempo siguen colapsando emocionalmente cada vez que alguien les hace un comentario. Siguen revisando compulsivamente las redes para ver cuántos likes tuvieron. Y no es porque el libro no funcione, es porque el conocimiento intelectual y la transformación emocional son dos cosas completamente diferentes. La transformación requiere práctica, requiere que te tomes algo personal, que notes que te lo tomaste personal y que en lugar de juzgarte por eso, uses eso como información. El trabajo real no es aprender a ignorar a los demás, el trabajo real es sanar la relación que tienes contigo mismo. Porque una persona que genuinamente sabe quién es, que tiene una base sólida de amor propio, que no necesita validación externa para saber que tiene valor, esa persona no se toma las cosas personal, no porque sea fría, sino porque tiene un ancla tan fuerte dentro de sí misma que los vientos de las opiniones ajenas no la pueden mover. Puede escuchar todo lo que le dicen, puede considerar lo que merece considerarse y puede dejar ir lo que no, sin drama,
sin guerra, sin el gasto enorme de energía que implica pasarse la vida administrando percepciones ajenas. Y eso, construir esa base, esa relación contigo mismo que sea tan sólida que no necesite aprobación externa para mantenerse en pie, ese es quizás el trabajo más importante que un ser humano puede hacer en esta vida. Hoy hablamos del segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Hablamos de por qué la mayoría vive reaccionando a opiniones ajenas. Porque así nos entrenaron. Porque el cerebro humano evolucionó para procesar el rechazo social como una amenaza de supervivencia. Porque construimos nuestra identidad en función de la aprobación externa durante nuestros años más formativos, porque nadie nos enseñó la diferencia entre escuchar y absorber, entre considerar y entregarle el control a alguien más. El veneno de otros no tiene que ser tu veneno. Lo que otros dicen de ti es más sobre ellos que sobre ti. Y el primer paso para salir de esa trampa es observarte, crear ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, y preguntarte de dónde viene realmente lo que sientes cuando algo te afecta. El objetivo final no es cerrarte al mundo, es construir una relación contigo mismo tan sólida que no necesites que el mundo te confirme quién eres. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez.